Muy bien, hermanos. Vamos a empezar. Voy a compartir pantalla como lo hacemos en cada ocasión. Acá está. Y entramos, hermanos, a la penúltima lección de nuestro curso. En primer lugar, quiero preguntarles si se ve lo que acabo de poner en pantalla. Díganme si Sí, se ve. sí, pastor, sí se nota, sí se ve. Ya se ve. Ok, para, no, para ya arrancar la clase. Muy bien, hermanos. Pues nos toca, decía, la penúltima lección. Las tres últimas lecciones que vamos a ver, ya vimos la semana pasada los verbos mi, que dijimos se utilizan 1300 veces en el Nuevo Testamento. Ya son dos complementos a toda la caja de herramientas de griego que ya ustedes tienen. Solo nos faltaba complementar los detalles de los verbos mi. Y como dije, aparecen 1300 veces en el Nuevo Testamento, 12 verbos tan solamente. Entonces vimos una serie de verbos la semana pasada. Hoy vamos a ver tres verbos mi más, tres adicionales. Esto nos va a permitir tener ya en nuestro apéndice del libro que vimos la semana pasada la conjugación de todos estos verbos, pero además el día de hoy complementar lo que aprendimos la semana pasada de verbos mi con tres nuevos verbos mi que están en el vocabulario. Pero antes de entrar a ese tema, yo quisiera que recordáramos, a veces soy reiterativo, mi objetivo de repetir algunos conceptos es que queden perfectamente memorizados en ustedes. Entonces, en primer lugar, quiero recordar a ustedes los tres elementos fundamentales en cualquier idioma, hermanos. Los tres elementos que combinados de una manera gramatical nos permiten elaborar frases, pensamientos completos. ¿Cuáles son los tres elementos? El nombre, el verbo y el objeto. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar nuevamente en lo que es los verbos. Ya vimos los verbos mi la semana pasada, antes de entrar a esto, de manera también reiterativa. Les recuerdo que los verbos los hemos manejado desde el punto de vista de los tiempos, presente, auristo, imperfecto, futuro perfecto y pluscuamperfecto. Los hemos manejado desde el punto de vista de la voz, activa, media y pasiva. Hemos visto los diferentes modos ya en que se utilizan para expresar los verbos, para conjugar los verbos. Y aquí está la frecuencia relativa de los tiempos, las veces que aparecen los diferentes verbos en los diferentes tiempos en el Nuevo Testamento. Y entonces, al llegar a este punto, vemos que el día de hoy, antes de esto, también hemos visto varios tipos de verbos. O sea, si ya estamos hablando de verbos ahora y estamos hablando de los tiempos, voces y modos, hemos visto varios tipos de verbos. Quiero recordárselos rápidamente antes de volver a entrar a los verbos mi. ¿Cuáles son los primeros verbos que vimos en la lección 4? Lo primero que vimos fueron los verbos omega y los verbos omai. Y los omega los conocemos, luo, lueis, luei, luomen, luete, luo, sin. Y los verbos omai, poreuomai, poreue, poreuetai, poreuometa, poreueste, poreuontai. Y ya dominamos las terminaciones de estos verbos, o, e, sei, omen, ete, usi. En el caso de los deponentes, omai, ge, etai, ometa, este, ontai. Entonces, ya conocemos los verbos omega, los verbos omai, lo hemos venido utilizando durante todas las lecciones anteriores, pero vimos también que fonéticamente hablando, había algunos verbos que tenían algún problema, como son los casos de los verbos contractos. Los verbos contractos, que ya los vimos, son simplemente verbos irregulares que tienen una contracción. Esto es una combinación de sonidos, de vocales, en las formas de los tiempos presente e imperfecto. O sea, al agregar una épsilon, perdón, al tener una vocal al final en el tronco, teníamos un cierto problema para la combinación de sonidos. Ahora, estos verbos contractos, ¿cuáles son? Son los que tienen troncos que terminan con una de las tres siguientes vocales, alfa, epsilon y omicron.
O sea, de las 5 vocales que conocemos, no está incluida la iota ni la upsilon. Y obviamente no está incluida la omicron larga, que es la omega, y la epsilon larga, que es la eta. Entonces, solamente los verbos contractos que terminan con la vocal alfa, epsilon y omicron son verbos contractos, tienen una variación en su terminación, una contracción en los tiempos presente e imperfecto. Ahora, vimos también dentro de los verbos contractos, hemos visto los verbos líquidos. Por ejemplo, aquí tenemos la conjugación de los verbos contractos cuyo tronco termina en épsilon, como es polleo. Acuérdense que las terminaciones son o, eis, ei, omen, ete, usi. Entonces, cuando teníamos un verbo que termina en épsilon, polleu, polleis, entonces tenemos un alargamiento de una vocal con un acento circunflejo. Entonces, rápidamente reconocemos un verbo contracto por esta característica. Y lo mismo en el imperfecto. On es e, omen ete on. Entonces teníamos un problema fonético y se resuelve en el imperfecto, epoyun, epoyeis, epoyei, epoyumen, epoyeite, epoyun. Entonces vimos verbos contractos ya. Entonces dijimos, conocemos los verbos omega, los verbos deponentes, omai, conocemos los verbos contractos, pero también vimos los verbos líquidos. Dijimos que los verbos líquidos no tienen que ver nada con fluidos, pero son verbos cuyos troncos básicos terminan en lo que los lingüistas llaman una consonante líquida. ¿Cuáles son las consonantes líquidas, hermanos? Lambda, mu, nu y ro. Pero, hermanos, hay una que los mu son realmente raros en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuáles son los verbos que nos preocupan para el Nuevo Testamento? Lambda, mu y ro. Perdón, lambda, nu y ro, que son las tres consonantes en las que termina el tronco, y entonces los verbos líquidos los identificamos en nuestra lectura rápidamente otra vez por la vocal alargada. Menó, meneís, meneí, menumen, meneíte, menusin, en el futuro de activo de indicativo. Y en el auristo primero, emeina, emeinas, emeinen, emeinamen, emeinate, emeinan. Ahora, los verbos líquidos, por ejemplo, 8 de los que estudiamos, ocurren 50 veces o más en el Nuevo Testamento. O sea, no es mucho, no son muchas las ocasiones, pero sí es importante que ustedes conocieran que existen esos verbos y cómo podemos analizarlos gramaticalmente. Entonces tenemos, repito, verbos omega, verbos omai, verbos contractos, verbos líquidos. Y también vimos los verbos compuestos. En español, por ejemplo, eh, llevan una preposición antes del verbo como un prefijo. Por ejemplo, ejerjomai, erjomai, yo voy, y ej, que es fuera, ejerjomai, yo salgo. Catabaino, cata la preposición como un ejemplo. Entonces, son verbos que tienen una preposición antes y entonces les llamamos verbos compuestos. Ahora, después de esto, hermanos, de estos verbos, es un breve repaso, los verbos que hemos visto. Entonces, después de los verbos líquidos, vimos verbos compuestos también. Y por último, en este curso de griego, lo que estamos viendo son los verbos mi, los verbos mi. Ya sabemos que conocemos el verbo eimi, lo estudiamos desde las primeras lecciones, pero dijimos que hay alrededor de una docena más de verbos mi en el griego del Nuevo Testamento y que estos verbos aparecen 1300 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, sí es importante dedicar unos minutos para estudiar los verbos mi. Y ya estudiamos varios la semana pasada, hoy vamos a estudiar 3 más. Y dijimos que la clave para manejar el análisis gramatical de los verbos mi no solamente es aprendernos los paradigmas que conocemos, sino aprender las partes principales de los verbos.
Las partes principales de los verbos. Ya dijimos que son el presente activo, dido, mi, por ejemplo. El futuro activo, doso, tenemos la sigma del futuro. El auristo que tiene la epsilon, esperaríamos una sigma, pero tenemos una K, edo K, en el perfecto activo. Y luego tenemos, perdón, el perfecto que está el reduplicado. Édoca es el auristo activo, que repito, esperaríamos la sigma, tenemos una capa, y luego tenemos la reduplicación del perfecto, dedoca, y luego la voz media o pasiva, que se escriben igual, dedomai, usamos las terminaciones de los verbos omai para formar el perfecto medio pasivo en los verbos omega o en los verbos mi también y luego la teta eta para el pasivo. Entonces, ya estudiamos el didomi, que es un verbo importante, que significa yo doy, se utiliza bastante en el Nuevo Testamento el dar. Histemi, yo me paro. Histemi, histes, histesin, histamen, histate, histasin. Y tenemos el presente activo de indicativo también titemi, yo pongo. Titemi, tites, titesin, titemen, titete, titeasin. Y sus partes principales también. Entonces, aprendiendo esos tres paradigmas, hermanos, de la lección pasada, damos un paso gigante, así gigante, en el análisis gramatical de los verbos mi. Y por último, en esta lección vamos a ver tres nuevos tipos de verbos mi, para que ustedes tengan su caja de herramientas más completa todavía y ustedes tengan ya herramientas para poder analizar los verbos mi del Nuevo Testamento. Si alguna vez se atoran en algo, deben ir a los apéndices que tenemos al final del libro. Los apéndices al final del libro están muy bien estructurados, muy bien pensados. Nos ayudan rápidamente como un libro de consulta. El libro de texto que ustedes tienen va a ser un libro de consulta constante. A ver, tengo dudas en las conjugaciones de verbos, se van a verbos, vienen las partes principales de los verbos más comunes del Nuevo Testamento. O sea, hemos estudiado 300 palabras de vocabulario, vamos a completar 300 que son las palabras más usadas en el Nuevo Testamento. Entonces, hoy vamos a aprender otras palabras también del vocabulario para enriquecer nuestro vocabulario y con la lección próxima completar las 300 palabras del Nuevo Testamento. Entonces, voy a pedir a uno o dos personas que repitan después de mí nuestro texto bíblico del día de hoy. Nuestro texto bíblico utiliza verbos mi otra vez. Entonces, voy a repetir que es parte del Padre Nuestro, lo que voy a leer ahorita, en Mateo 6:12, donde dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuál es el verbo que vamos a utilizar, que es un verbo mi? Es el verbo afiemi. Está ahí en la pantalla, en el vocabulario. Es la segunda palabra del vocabulario, afiemi. Entonces vamos a usar este verbo mi en dos ocasiones en un solo versículo. Cuando dice, kai afes gemin, perdónanos. Y luego cuando decimos afecamen, es decir, es la primera persona de plural, ustedes rápido distinguen ya las terminaciones omen, aquí es afecamen, como nosotros perdonamos, afecamen. Nosotros perdonamos. Afes, perdónanos. Entonces voy a repetir el texto bíblico de hoy. Voy a pedirles a uno o dos que prendan su micrófono, lo repitan conmigo. Dice, Kai afes gemin, Afeserin, Kai gemin, afe ta, gemin, ta, ofeilemata gemón. ta afeilemeta gemun, Muy bien. Kai afes gemin y perdónanos. Gemin es el a nosotros, es un dativo. Ta, ofeilemate gemón. Perdónanos las deudas de nosotros. Taufeleímate gemón. Ahora, lo que sigue dice, Joscaí geméis, os caí gemeis, así como nosotros, como
Caí es y, jos, como también, geméis nosotros, como también nosotros. Y por último dice, afecamen tois ofeiletais gemón. Afecamen tois ofeiletais gemón. Gemón. Ofelei, afecamen, perdónanos. Tois ofeleitais gemón, las deudas nuestras, Gemón, las deudas nuestras. Voy a leerlo de corrido el texto bíblico. Dice, caí afes geminta ofeilemate gemón, hos caí gemeis, afecamen tois ofeiletais gemón. Entonces, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora sí, vamos al vocabulario, hermanos, que contiene tres nuevos verbos, mi y otras palabras importantes también de vocabulario. Repitan después de mí, por favor. Apolumi, apoluo. Apolomi, apoluo. Muy bien. Apolumi es yo destruyo, yo mato. La voz media, yo perezco, muero. Y tenemos este verbo de dos maneras. Lo tenemos en una terminación mi y en una terminación omega. O sea, es un verbo que anteriormente tenía la terminación omega, pero, o mejor dicho, tenía anteriormente la terminación mi y ahora la tiene como terminación omega, que ya lo hemos estudiado en lecciones anteriores, pero ahora estamos viendo los verbos mi. Luego viene este verbo que es muy importante, afiemi. Repitan. Afiemi. Yo perdono, yo permito, yo dejo, yo abandono. Luego, katemai Tatemai. es yo me siento, yo me quedo, yo permanezco. Luego viene dexios, dexia, dexión. Faltó femi, Femi, a ver, otra vez, ¿cuál es la duda, hermano? que se saltó el verbo, la vocal, la palabra femi. Femi, me la salté, perdón, hermanos, entonces. Sigue Femi, repitan. Vení, Femi. Femi, gracias por estar vení. atentos. Femi. Femi es yo digo, es decir, querer decir, dar a entender. Femi, Femi. Luego sigue la palabra dexios, dexia, dexión. Dexia, Decio, dexia, desear, dexión. deción. Muy bien. ¿Esto por qué tiene Deción. estas terminaciones? Porque dexios es derecho, el camino derecho. Dexia, por ejemplo, sería la mano derecha. Dexión, el perro es un neutro, derecho también. eh, el perro, bueno, es el neutro. Entonces, dexio, dexia, dexión. Significa derecho y en los casos femenino y neutro. Pero también existe la expresión común en el Nuevo Testamento que dice endexía, repitan, Endexia. Endexia. endexía. El pi. Esto tiene que ver con Sí. la mano derecha, endexía. En la mano, en la derecha sería endexía. Y en este caso es en la mano derecha. Luego sigue dio. 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 Por eso, por esa razón, por lo tanto. Luego esta palabra eite. E. Eite. Eite Eite. significa sí, y luego a veces dice, se usa en el Nuevo Testamento, decimos eite, ta, 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 eite. Sí, 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 ya sea que o qué, y luego volvemos a decir eite. Sí, sí. Luego katos, Catos. Catos. tal como, así como. Luego mesos, mese, mesón. Mesos. Mesos, mese, Mesón. mesón. Muy bien, tenemos otra vez el masculino, el neutro y el femenino, que significa medio, significa centro. Entonces, cuando decimos en meso, repitan, En meso. Meso. es en el centro, en medio. De ahí viene la palabra Mesopotamia, o sea, en el centro de la tierra en aquel entonces conocida, Mesopotamia, en Meso. Creo que con eso, con este tip de Mesopotamia, rápidamente ustedes ya memorizaron la palabra en Muy Meso. bien. Ahora, la que sigue la última palabra, perdón, no la última, la antepenúltima, Nun,
nun, Nuni, 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 Nuni. nuni. Es ahora, actualmente, en este momento. Es una forma enfática de decir nun. ¿Cuándo lo vas a hacer esto? Nun, ahora. O nuni también se puede decir. Luego viene otra palabra más que es jute, Ute. ute, no, ni. Y luego también se usa este cuando estamos diciendo una serie, ni esto, ni lo otro, ni lo verde, ni lo rojo. Entonces diríamos ute rojo, ute verde, ni lo rojo, ni lo verde. Ute, ute. Y la última partícula te, que se Te. utiliza también muchas veces en el Nuevo Testamento. Repítanlo. te, Te. Te. Y significa simplemente y, pero también es un pospositivo sinónimo de. A veces usamos de para decir y a veces dice te para decir y, pero te es más literario. Entonces, tenemos un vocabulario que, hermanos, sigan memorizando el vocabulario, hagan sus tarjetas de vocabulario de un lado en español, en griego, del otro lado en español. Ténganlas en la bolsa siempre, cada vez que tengan un tiempo libre, revisen el vocabulario, memorícenlo completamente, porque esto les va a ayudar para la lectura del Nuevo Testamento. O sea, no tienen que estar yendo al diccionario cada rato, sino que las palabras más importantes ya las tienen ustedes de memoria. Y por último nos vamos a los paradigmas a memorizar. Solamente la buena noticia, solo tenemos un paradigma a memorizar esta vez. Solamente tenemos el paradigma AFI de AFES, que es AFIEMI, y este paradigma de AFIEMI vamos a repetirlo enseguida para poderlo memorizar. Entonces dijimos que son tres verbos que vamos a analizar, a manejar en esta lección. Apolumi, que ya lo conocemos como apolúo, ya lo hemos manejado, ya lo utilizamos. Afiemi, que es el que vamos a memorizar, su paradigma. Es importante memorizar este paradigma, hermanos. Y luego tenemos Femi también, Femi, que vamos a ver un poquito más adelante lo que esto implica, ¿no? Entonces vayamos a nuestro paradigma a memorizar. Es el presente activo de indicativo. Afiemi. Repitan conmigo entonces. Afiemi. afiemi, Significa yo perdono. Ya vieron que en un solo texto bíblico se usa dos veces el verbo afiemi, perdónanos nuestras deudas, y luego dice el otro como nosotros perdonamos. Entonces, afiemi. Luego viene la segunda de singular que no existe, no aparece en el Nuevo Testamento en griego. En literatura antigua griega sí aparece, no en el Nuevo Testamento. Vamos a repetirlo. Afeís. Caféis. Afeís es tú perdonas, yo perdono, tú perdonas. Afíesi, Afiesi. muy bien, él, ella, ello perdono. Afíomin, Afiomen. afíomin, lleva el acento en la iota, afíomin, nosotros perdonamos. Luego, afíete, Afiete. ustedes perdonan. Afiusin, afiusi, o que ellos perdonan. Y entonces tenemos las partes principales de este verbo, hermanos. Y estas partes principales es importante memorizarlas. Alguien diría, ¿por qué el imperfecto no viene en las partes importantes? Porque el imperfecto solamente existe en el modo indicativo, no está en los demás modos. Entonces, y no tiene tampoco, no aparece en el modo de auristo, etcétera. Entonces, las partes principales, por eso es que no tenemos tampoco el imperfecto. Entonces, tenemos nada más el presente, el futuro, el auristo, el perfecto, y luego tenemos el auristo y la voz auristo también, pero voz pasiva. Entonces, la media activa y luego la voz pasiva. Entonces, repitan después de mí, por favor. Afiemi, Afiemi. Affini, afeso, Afeso. affesso, afeica. Afeica. affeica, Algunos pronuncian la iota. Aquí tienen una iota suscrita. He oído que otros no la pronuncian, nada más dicen afeca, pero en cualquiera de las dos maneras es aceptable. Luego dice
Afeomai, Afeomai. Afeomai. afeten, Afetin. Afeke. afeten, es la teta, afeten. Afete. Muy bien. Bien. Entonces, la idea en esta lección está sencilla, hermanos, es simplemente memorizar el vocabulario como lo hemos hecho ya en todas las lecciones anteriores. Y ahora memorizar también en lo que es el presente activo de indicativo de afiemi, porque ya vieron ustedes que afiemi se usa en el Padre Nuestro. Vamos a ver la morfología de un verbo mi. Ya dijimos que esta lección, si quieren ustedes subrayenla, presenta los últimos patrones verbales para aprender. Ya no vamos a tener ya más patrones verbales. Ya cuando entremos al siguiente curso es poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Y sí hay un curso más avanzado de griego ya a nivel maestría para ver, ya nada más dedicada a verbos exclusivamente. Pero nosotros vamos a llegar hasta la lectura de Primera de Juan. Entonces, vamos a fiemi, que dije que es un verbo importante, se conjuga como los tres verbos mi que ya aprendimos en la lección 27 en singular, pero como luo en plural. Vamos acá a la tabla, se conjuga como verbo mi en singular, mi con la sigma y con la sin, esin. Tenemos estas terminaciones igual que los que vimos en la lección 27, pero o eisei, omenete, usi. Son las terminaciones del presente activo. Entonces, en el caso del plural, usan las terminaciones. Esa es la variación de este verbo mi, que por una parte en el singular usa las terminaciones del verbo mi, pero por otra parte en el plural usa las terminaciones de los verbos omega que ya conocemos. Omen ete usi. O eisei, omen ete usi sería. Pero en este caso sería emi eis esin, omen ete usin. Entonces, realmente la mitad del paradigma ya lo conocen ustedes de memoria, hermanos, porque el plural ya lo conocen y solamente hay que aprendernos el singular. Y el singular termina igual que los verbos mi de la lección 27. Entonces, este paradigma está sencillo de memorizar, tomando en cuenta las dos cosas que acabo de mencionar. Entonces, ya dije que se conjugan como los tres verbos, pero como luo en el plural, como un verbo omega en el plural. Ahora, subrayen en su libro ustedes. Al igual que con otros verbos mi, subrayenlo, usted debe memorizar las partes principales de afiemi si espera reconocer y analizar gramaticalmente sus verbos, sus formas. La idea, hermanos, es que ustedes estén leyendo el Nuevo Testamento y rápido identifican, es presente activo indicativo, tercera de singular o primera de plural. Rápido lo identifican. Entonces, de esa manera ustedes tendrían esa ventaja al memorizar los paradigmas. Fíjense, aquí hay una aclaración. Dijimos que también estudiamos los verbos compuestos. Afiemi es un verbo compuesto. ¿Cómo está compuesto? Por apo y emi, yo lanzo, arrojo, que no ocurre sin un prefijo preposicional en griego del Nuevo Testamento. Otras formas de iemi, con mucho menos ocurrencia, son más raras, son su ni emi, yo entiendo, ani emi, yo aflojo, y pari emi, yo descuido. Entonces, estas son tres formas compuestas más del verbo iemi, que en este caso lo estamos aprendiendo como afiemi, que es yo perdono. Ahora, ya que la iota al comienzo de la raíz del verbo afiemi es el remanente de una antigua reduplicación, como los otros verbos vi, ya dijimos que algunos verbos vi vienen de una reduplicación. El tronco real de este verbo es eta, no epsilon. Entonces, las formas de afiemi que ocurren con alguna frecuencia en el griego del Nuevo Testamento, las tenemos también en nuestro apéndice de paradigmas, hermanos. Gracias a Dios por esos paradigmas, por esos apéndices
Rápidamente nos ayudan a identificar cuáles son las formas que existen y cuáles son sus terminaciones. Ahora, aquí se hace una aclaración. Hay algunos otros pocos verbos mi que van a encontrar en el Nuevo Testamento. Algunos de ellos, como apolumi, han sido asimilados dentro del patrón del verbo omega. Subrayo también, porque esta es una aclaración importante. Hay unos pocos verbos que han sido asimilados dentro del patrón del verbo omega. Como lo vimos, el verbo apolumi ya fue, lo podemos manejar como oesei omenete usi. Ahora, la única forma de presente indicativo de apolumi es apoluei. Este verbo aparece con mayor frecuencia en sus formas irregulares de voz media pasiva. Pues decimos que era omai, geetai, ometa, esteontai. Entonces, apolutai, luego apolúmeta, apoluntai y apolúbenus. En sus otras formas actúa como un verbo omega, por lo que no debería presentar ningún problema en el análisis gramatical, aunque deben ustedes asegurarse de distinguir entre apolumi, apolúo, de apolúo con su única lambda, que lo vimos en la lección 8.1. Ahora, del vocabulario femí, alguien diría, bueno, hermano, el femí aparece solo en 4 formas en el griego del Nuevo Testamento, solamente 66 veces. Voy a subrayarlo aquí. El verbo femí aparece en 4 formas, pero aquí están las formas, hermanos, porque alguien diría, ese no me lo enseñaron. Bueno, aquí está. Femí 4 veces en el griego y aquí están las formas de las 66 veces. Aquí está femí, presente activo indicativo, primera de singular, yo digo. Fecín es presente activo indicativo, tercera de singular. Aquí está la tercera de singular. Primera de singular, tercera de singular. La primera de plural, facín. Ellos dicen, y aquí tenemos una diferencia en F, que es él, ella, ello, dijo. Femi. Ahora, katemai es un verbo deponente que carece de una vocal variable en sus formas del tiempo presente. O sea, no tenemos esa vocal variable. Su forma más común en el Nuevo Testamento es el participio presente deponente. Lo voy a subrayar aquí. Catemo, catémenos, catémenos, y el deponente imperfecto de indicativo, ecateto. Entonces, esto estamos refiriéndonos ahorita al vocabulario de hoy, donde en el vocabulario de hoy tenemos el verbo katemai. Acá está el vocabulario, no me equivoqué, sí, es la cuarta palabra del vocabulario. Una, dos, la tercera, katemai, katemai. Alguien diría ese verbo, katemai. ¿Cuáles son sus terminaciones de ese verbo, katemai? Bueno, pues katemai, como dice ahí, tiene la forma de un verbo omai, es un verbo omai, un verbo deponente que no tiene la omicron en las formas del tiempo presente, y su forma más común en el Nuevo Testamento, es decir, ¿en cómo lo vamos a encontrar? Pues casi siempre en participio presente deponente, catémonos, catémonos. Y el deponente imperfecto de indicativo, ecáteto. Entonces, ¿por qué viene esto? Porque ustedes conocen estas 2 formas, ya conocen la mayoría de las ocurrencias en el Nuevo Testamento. Esa es la idea de tener esta parrafito aclaratorio en cuanto a este verbo katemai. Ahora, tenemos un caso, ahorita no estamos hablando ya de verbos mi, pero sí es importante que lo consideren ustedes, que existe el caso también, esta es otra nota gramatical interesante, casos de objetos directos alternos. ¿A qué se refiere?
que algunos de los verbos que ya hemos aprendido no toman el caso acusativo normal para los objetos directos. Alguien diría, bueno, pues lo normal es que el objeto directo esté en el caso acusativo. Entonces, estos verbos, en vez de tomar el caso acusativo, toman ya sea el caso genitivo o el caso dativo. Entonces, algunos estudiantes de griego dicen, es que está en genitivo, yo lo debo traducir de, como si fuera un genitivo. No, está en dativo, debe ser como a o para, cuando está después de estos verbos. Entonces, hermanos, por eso lo tengo subrayado aquí, subrayado en su libro. Algunos de los verbos que ustedes ya aprendieron no toman el caso acusativo normal para sus objetos directos. En cambio, estos verbos toman ya sea el genitivo o el dativo, por lo que no debemos traducir, lo voy a subrayar también, nombres o pronombres o otros sustantivos con a, de, para, cuando siguen a estos verbos. Aquí tenemos unos ejemplos ahorita para que vean que no debemos guiarnos directamente por eso para hacer la traducción. Esta es una excepción y es importante que también la conozcan que existe. Aquí hay una selección de tales verbos del vocabulario que ya aprendió. Aquí está un ejemplo. Algunos de estos verbos que no toman el caso acusativo normal para los objetos directos. Hay otros verbos menos frecuentes que toman casos alternativos de objetos directos para ser aprendidos cuando expanda su vocabulario. Ahorita no. Vamos a verlo ahorita, lo que sí conocemos. Por ejemplo, un objeto, voy a subrayarlo, objeto directo genitivo. Estos verbos se agrupan como verbos del sentido de percepción. Por ejemplo, oír, saborear, tocar, manejar, desear, compartir, llenar y gobernar. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Ecusa tu angelu, angelu, ecusa tu angelu. Entonces, ¿cuál sería la tentación en este caso? Tenemos aquí que el objeto directo, un caso de objeto directo alterno, o sea que no tenemos este como un acusativo, ángelu, lo tenemos como un genitivo, ¿no? Entonces, tenemos este verbo que nos está dando este, finalmente, en vez de tener el caso acusativo normal, tenemos un caso genitivo. Entonces, ecusa tu ángulo. Entonces, digo, ¿cuál es la tentación? Sería escucho, oí, porque es un auristo. Tenemos la eta al inicio de acouo, tenemos la sigma, que nos dice que es un auristo primero. Entonces, ecusa es un auristo primero, oí. Y entonces la tentación, ¿cuál sería? Decir, oí del ángel, tu angelú, porque tenemos el objeto de una manera genitiva. Pero este es un caso, voy a subrayarlo, de objetos directos alternos. O sea, tenemos un genitivo que está actuando como un acusativo, oí al ángel. Tenemos aquí otro ejemplo, ¿no? Epsato tesgeros autes, epsatos, tocó. Y otra vez tenemos aquí un genitivo. Tes, voy a subrayar desde acá porque desde el artículo ya está el genitivo. Getes teten, ¿se acuerdan? Getes teten, el tes es el genitivo. Epsato, otra vez tenemos aquí tocó, teisgeres autes. Entonces, él tocó su mano. Y otra vez aquí la tentación sería traducirlo como él tocó de su mano. Entonces, es otra vez un caso de objeto directo alterno, que en este caso está como genitivo. Ahora, vamos a ver este otro. Ei tis etiscotes or, oregetai kalu ergu epitumei. ¿Qué significa esto? Eisi
tis alguno, epis, episcotes, episcotes, quiere, desea, orgetai, ser obispo, episcotes es obispo, orgetai desea, calú ergu epitumei, buen, desea algo bueno, desea algo bueno, si alguno quiere ser obispo. Pero entonces tenemos oregetai, no lo estamos teniendo, calú ergu, aquí está calú ergu. Alguien quisiera traducirlo como genitivo, diría, si alguno quiere ser un obispo, de algo bueno desea, y es desea algo bueno. O sea, está como acusativo, aunque esté escrito como genitivo, pero ciertos verbos, como dijimos, oír, saborear, tocar, manejar, desear. En este caso es desear, si alguno desea. Tocar, el ejemplo 2, tocar su mano. Tocar es uno de esos verbos donde tenemos el objeto directo genitivo. La mano es el objeto el objeto directo y está en genitivo. Heiros autus. Kalu ergu es el objeto directo, está en genitivo. Tu angelu, el objeto directo en genitivo. Entonces tenemos lo que es ecusa, escuchar, oír. Tenemos eh, tocar y luego tenemos desear. Entonces se dan cuenta cómo puede haber una cuestión alternativa. Este es un caso, yo creo que al revisarla ya para concluir el curso, el maestro Bo dijo, ay, hay algo que se nos está olvidando. Mencionarles que a veces hay algunos casos de objetos directos alternos y cuando encuentren en griego alguno de esos casos no van a saber cómo traducirlo. Entonces, esta es la razón por la que no se traduce oí del ángel, él tocó de su mano. Si alguno quiere de ser obispo, desea de algo bueno, sino desea algo bueno, tocó su mano, oí al ángel. Pero también puede usarse con el objeto directo dativo. Lo voy a subrayar aquí, subrayen ustedes también. Objeto directo dativo. Y entonces tenemos unos ejemplos aquí. Estos verbos no se agrupan fácilmente, aunque el objeto directo dativo a veces puede estar influenciado por un prefijo, voy a subrayarlo aquí, puede estar influenciado por un prefijo preposicional, o sea, verbos compuestos, como ya lo dijimos también, ¿no? Vamos a ver un ejemplo aquí. Oí de euteos, afentes dictua ecolutes auto. Entonces, este está en dativo. Entonces, como es dativo, lo quiero traducir como un dativo, pero aquí lo vamos a ver que está como un objeto directo. Oí de euteus e inmediatamente afentes dejaron, tadictúa, está en plural, sus redes de ellos, ecolutesan auto, y le siguieron, y aquí el auto, que es el objeto directo, lo siguieron a él, entonces alguien querría traducirlo, lo siguieron para él. Y simplemente es lo siguieron. Este recibe, voy a subrayarlo aquí, aunque ya está en negritas, está recibiendo como un dativo el objeto de la oración, es el que recibe la acción, en este caso, lo siguieron. Aquí tenemos otro ejemplo también de un objeto directo dativo. Dice, tote apecritesan auto, tote apecritesan auto. Tote, entonces, apecritasen, ya sabemos que es un auristo, respondieron, auto. Entonces, aquí el dativo sería la tentación de traducirlo como, entonces respondieron de él, pero no es así. Él es el que recibe la acción, entonces ellos le respondieron, o para él, entonces respondieron para él si fuera un dativo, no, ellos le respondieron. Y por último, otro ejemplo también de un objeto directo dativo.
dia, ti, un uk, epiotúsate auto. Dia, ti. Entonces, el ti es la interrogación. Dia, entonces, ¿por qué un uk, epiúsate, otra vez creyeron, auto? El dativo querrían traducirlo como para él, de él o para él. Y en este caso lo tenemos, ¿por qué entonces no le creísteis? O sea, simplemente es un dativo. No sé si queda claro. Y tenemos un cuarto ejemplo aquí. Un cuarto ejemplo que es interesante. Dice, sundulos su eimi, toteo proscuneson. Son pocos verbos, pero son muy, bueno, esto habla de los verbos, son muy comunes. Por ejemplo, los tres verbos mi de esta lección ocurren 1300 veces. Bueno, esto va aparte. Pero aquí está el ejemplo. Sundulos, su emi, yo soy tu consiervo. Luego, to teo proscuneson, a Dios adora. Entonces, otra vez Dios, aquí toteo, está en un caso dativo. Alguien diría es que debe ser acusativo porque es el que recibe la acción, pero repito, estas son estas excepciones o estos casos en que tenemos el objeto directo, lo tenemos ya sea en genitivo o lo tenemos en acusativo. Y tenemos aquí textos bíblicos que nos hablan acerca de ello. Por último, hermanos, el profesor Bo dijo, bueno, a ver, ya casi revisé gramática, revisé otros libros de texto, ay, no les mencioné que hay algunas terminaciones alternas del auristo segundo. Entonces, como un dato también, yo diría complementario, yo diría para enriquecer nuestra caja de herramientas de griego, el profesor Bo hace mención de terminaciones alternas del auristo segundo. ¿Por qué? Porque nos pasa en el griego lo que también pasa en español. Por ejemplo, los niños en algunos lados, ustedes han oído a los niños chiquitos, ¿no? Cuando están aprendiendo a hablar, o algunos extranjeros cuando están aprendiendo a hablar el español y dicen, yo sé, en lugar de decir yo supe, algunos de ellos dicen, niños, dicen yo sabí. Y cuando decimos yo quiero, en vez de decir yo quise, algunos niños, algunos extranjeros al aprender el español dicen yo quiere, yo quiere. Y entonces como que quieren ellos, quieren dar a conocer el idioma, o sea, hablar el idioma con esos errores gramaticales. Entonces, es un error gramatical. Y así como en español hay el error gramatical, este tipo de regularización tuvo lugar en el griego común del periodo del Nuevo Testamento. También algo parecido pasó en la forma de las terminaciones del auristo primero en los troncos del auristo segundo. Por ejemplo, alguien diría pan para eipón, ebalán para ebalón, eidamen para eidomen y epésate para epésete. Entonces, sabiendo esto, alguien diría, hermano, está equivocado aquí la terminación del auristo segundo. No, hay unas terminaciones alternas, así como en español lo hay para ciertos verbos, para unos pocos. Y el único cambio significativo, lo voy a subrayar aquí, ya no tengo la paleta de subrayar, ahorita nada. Bueno, subrayen en su libro ustedes. El único cambio significativo para la mayoría de las formas en que se utilizó la vocal variable alfa del auristo primero, o sea, usamos la variable alfa en lugar de la variable vocal variable epsilon u omicron. Entonces, del auristo segundo. Pero el significado no cambia. Esta es una nota gramatical nada más final, casi ya casi al final del texto del curso de griego que estamos aprendiendo. Son notas gramaticales para que ustedes conozcan que hay estas variaciones alternas. Entonces, hasta aquí la clase de hoy, hermanos.
No es una clase larga, es una clase corta, pero no quise juntarla tampoco con la clase de la semana que entra. Yo les pido que para la clase de la semana que entra, ustedes revisen la lección de los adjetivos. ¿Por qué? Porque vamos a ver variaciones del adjetivo. Entonces, si ustedes repasan adjetivos antes de la próxima semana, eso va a ser ya muy sencillo para ustedes. Va a decir, es una clase muy fácil la de la próxima semana, porque habla de adjetivos, siempre y cuando hayan repasado la lección correspondiente de adjetivos. Y con esa lección terminamos el curso de griego. Entonces, les pido que sí repasen, estudien nuevamente la lección que habla acerca de los adjetivos. Y como ejercicios, otra vez nos piden que identifiquemos los troncos, aquí para ver si es presente, futuro, auristo o perfecto. Tenemos ahí algunos verbos, mi, y aquí vamos a practicar lo que ya aprendimos, lección 27, lección 28. Y luego análisis gramatical también, hermanos, para practicar lo que ya aprendimos, ahora haciendo el análisis gramatical, traduciendo estos verbos. Aquí, esta es la prueba de que ustedes ya memorizaron los paradigmas, ya memorizaron el vocabulario y entonces pueden ya hacer el análisis gramatical. Y por último, lo que más nos ha interesado en este curso, hacer traducción de textos bíblicos. Entonces la tarea es otra vez traducir 10 textos bíblicos, hermanos. 11, 12 textos bíblicos en esta ocasión. Casi siempre son 10, ahora son 12. Entonces traducir 12 textos bíblicos, pero haciendo el análisis gramatical de todas las formas de los verbos. O sea, todos los verbos, no nada más el verbo mi. Entonces, todos los verbos que encuentren, analicen gramaticalmente el texto y luego la traducción. Entonces, en muchos cursos de griego, siempre lo primero que hacen es analiza el verbo. Y en este caso también es analizar todas las formas de los verbos. Entonces tenemos 12 versículos para practicar, donde vamos a tener verbos mi y tenemos ya que distinguirlos, tenemos que poderlos diferenciar, tenemos que poder analizarlos gramaticalmente. Y si lo logramos, nuestra caja de herramientas de griego prácticamente ya está completa. Nos falta solamente algunos datos adicionales acerca de los adjetivos. Y con eso concluimos. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta? Con todo gusto, hermanos. Profesor Marcos Mercado, hermanos, buenas noches. Buenas noches, hermano. Este grupo más raro, ¿no? Este grupo de la lección 27, 28, es un grupo más raro, Sí, do grupo Mi. como lo dije hace rato, hermano, los verbos mi, pues ciertamente sí aparecen 1300 veces en el Nuevo Testamento. Y es importante poder analizarlos. Esa es la razón básica por la que tenemos esta explicación de los verbos mi, cómo podemos analizarlos gramaticalmente. Y tenemos los verbos más comunes que existen, o sea que a veces si ustedes tuvieran problemas para analizarlos, tienen en su libro de texto vienen justamente el resumen, la conjugación detallada de estos verbos. Y eso nos ayudará para poder rápido hacer el análisis. Que lo ideal sería que ustedes lo hicieran sin necesidad de consultar ya el texto al final, ¿no? Perfecto. Gracias. Pero sí es importante, si no se mencionaran estas dos lecciones y ustedes empiezan a leer su texto y de repente encuentran verbos mi, van a decir, es que esos no sé cómo termina, no sé cómo analizarlo, nunca lo vimos. Entonces, se les dan estas herramientas, lección 27, 28,
todas esas terminaciones para que al leerlo ustedes van a sus... Si ya lo memorizaron, rápido lo analizan. Si no, se van a los paradigmas al final del libro, ven en qué tiempo está, en qué persona y pueden ya ustedes hacer la traducción correcta. Entonces, Perfeito. repito, la ventaja grandísima que tenemos, aunque sí son raros, son diferentes. Cuando tomé el primer curso de griego, las mi estaban muy complicados. Ahorita ya está aquí muy simplificado por el maestro Bo. Ya está muy con una metodología que nos ayuda rápidamente a comprenderlos y a poderlos analizar. Muy bien, Sí. gracias. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Les pido mucho que repasen los adjetivos para la próxima clase, sacarle mayor provecho a la lección. Si los memorizan, creo que va a ser más sencillo también. ¿No hay preguntas, hermanos? No veo nada. Bueno, yo les invitaría entonces para que pues prendiéramos nuestras cámaras para despedirnos todos. Eh, Gracias a todos, hermanos, por su paciencia, gracias por el tiempo que hemos dedicado juntos. Estamos ya en la recta final. Después de la próxima lección, para aclararlo también, vamos a ver adjetivos. Tenemos una lección más, una sesión más. Voy a mandarles un examen de práctica de las lecciones que hemos aprendido. Ese examen de práctica es un reto, porque ustedes van a estudiar para el examen final y ese examen de práctica deben poderlo resolver sin el libro. Si lo pueden resolver sin el libro, está bien. Si no lo pueden resolver, tienen que estudiar un poco más para que el examen final, hermanos, ustedes lo resuelvan sin el libro, sin ninguna ayuda, de memoria todo, y realmente aprovechen todo lo que hemos estado estudiando. Entonces yo les invito para que la próxima lección, dentro de 2 lunes, Dios mediante, cuando hagamos el repaso general, ustedes hayan tratado también de revisar ya todas las lecciones que hemos visto, de la lección 16 a la 30, de la 16 a la 30, que es lo que hemos estudiado. Aunque ya hicimos un examen de mitad de curso, a la 22 sería de la 23 a la 30, pero de todas maneras, si pueden revisar todo el paquete es mejor, pero por lo menos 23 a 30 ya dominarlos. Entonces, esperemos que ya puedan dominar el vocabulario, los paradigmas de memoria, y luego van a haber textos a traducir, también ejemplos a traducir en el examen final, que yo creo que con esas dos ayudas podemos hacerlo bien. Entonces, por favor, revisen el material para que podamos estar listos para el examen final. Hermanos, ha sido un placer haber trabajado con todos ustedes y todavía nos estamos viendo 2 clases más, Dios mediante, para trabajar juntos. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, algún comentario final. Si no hay, Buenas noches. No tengo preguntas, solo quería agradecerle por su paciencia y por todo lo que nos ha enseñado durante este curso. hermanita, gracias a Dios, hermana, porque Él me dio la oportunidad de estudiar este material. Él me dio las fuerzas para traducirlo, porque no fue sencillo. Y ahora me está dando las fuerzas para traducir el curso que sigue, que no he podido terminarlo, pero oren por mí para que lo termine pronto, hermanos. Y hermana, ya que Sí. hablaste, termina con una palabra de oración, por favor, para despedirnos todos orando y dando gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado juntos y por este equipo hermoso, multinacional, yo diría, ¿no? Es un equipo multinacional de diferentes países, pero además un equipo que estamos unánimes con un espíritu, tenemos un solo Señor, un solo Salvador, tenemos una fe Amén. común y estamos a Amén. miles de kilómetros de distancia, miles, pero Pues, somos uno en el Señor. Y saben que un día vamos a estar juntos allá con el Señor, hermanos. amén, Es lo más maravilloso, que si no nos vuelvo a ver a ustedes, hermanos, allá nos vemos, ¿eh? amén, Si alguien se adelanta, nos espera, y Amén. si yo me adelanto, allá los espero. amén, amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo de clase. Gracias por todo lo que tú nos has permitido aprender a lo largo de este curso. Gracias por mi hermano
el profesor Mercado, que tú le has dado la gracia para enseñarnos, la paciencia. Gracias también por el profesor Gilberto, por su disposición para practicar con nosotros durante la semana. Bendice a cada uno de mis compañeros. Sigue adelante, Señor, con nosotros, dándonos la inteligencia y la gracia para comprender cada día más tu palabra. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén.